Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En este programa tenemos de nuevo el placer de contar con el profesor, escritor y divulgador Ángel Portillo Lucas. Bienvenido, Ángel. Bien hallado Gerión y bien hallado a todos los oidores y oidoras de la gran biblioteca de la historia. He vuelto otra vez. Nos cuesta, Gerión, encontrar tiempo en nuestras vidas, pero siempre lo buscamos. Exactamente. O sea, al final nos puede la pasión por la historia y al final sacamos tiempo de donde no hay para poder tocar todos estos temas tan apasionantes que nos traes, Ángel. Sí, sí, voy a decirles a los que nos puedan oír que estamos grabando a las 10:30 de la noche porque es el único momento que hemos podido encontrar. Así que sí que nos mueve la pasión, sí. Exactamente. Pues hoy tenemos un programa fabuloso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los dioses indeguetes. Son los dioses, por así decirlo, para resumirlo, aunque ahora Ángel nos va a hablar de todo ello, todo el contexto y de todo esto, son, digamos, los dioses más primitivos de Roma, ¿no? Por así decirlo, o los dioses primigenios, a los que adoraban los romanos cuando eran, digamos, poco más que cuatro chabolas hechas de madera o, bueno, cuando eran prácticamente, no sé cómo decirlo. Pero bueno, para hablarnos de este tema, pues Ángel ha estudiado mucho el tema porque incluso algunos de estos dioses o diosas nos ha hablado en alguna de sus novelas. Como siempre digo, en la descripción del programa tendréis todas las novelas de Ángel Portillo Lucas, todos los enlaces a sus novelas, a sus redes sociales, porque Ángel es muy activo en redes sociales, sobre todo en su podcast Calamares a la Romana, junto con Sergio Alejo, en su otro podcast, Lignum en Roma, y bueno, no para, y aquí lo tenemos de nuevo. Pues nada, Ángel, cuando quieras empieza a explicarnos qué son esto de los dioses indeguetes. Sí, sí, los dioses indiguetes son los dioses, como he dicho, arcaicos de Roma. Cuando Roma, pues eran unas chabolas en el Palatino y unas cuantas en el Capitolino. Luego ya se fue el Quirinal, ¿no? O sea, estamos hablando de esta época. Yo, el guión que te he enviado, Gerión, lo he llamado Los dioses indiguetes, las fuerzas invisibles del orden divino en la Roma arcaica. Tú titula el programa como puedas. O sea, no, porque claro. Sí, creo que lo voy a hacer más corto el título. Bueno, yo ya me lo imaginaba, ¿no? Pero sí, estamos hablando de esta Roma, ¿no? Creo que es Propercio, no me quiero equivocar, que dice algo así, que en los tiempos de Rómulo, el Senado eran 100 hombres vestidos de pieles reunidos en un prado. Eso era Roma. Estamos hablando de una Roma campesina y una Roma ganadera, y que veía su vida, su supervivencia, más que su vida, su supervivencia en tres aspectos: el aspecto del campesino, el aspecto de trabajar la tierra, de la disciplina en la tierra, del trabajo duro. También lo veía, evidentemente, en conservar esas tierras y si podía ser ampliarlas, que es en la guerra. Estos hombres eran soldados campesinos. No eran soldados y campesinos, no, era el mismo oficio. Un niño de pequeñito sabía automáticamente que él era un soldado porque era un ciudadano y era así, lo tenía clarísimo, ¿no? Y luego el otro aspecto en el cual también entendía la supervivencia era en la fecundidad, en la procreación. Estos tres aspectos son los que rigen la vida primigenia de Roma. No tiene sentido tener tierra para un romano si no tienes descendencia. No tiene sentido luchar por tener más tierra si no tienes descendencia. Y todo eso lo une, lo que unía al pueblo romano en este origen, que es la religión, la pietas, las creencias, ¿no? Esta creencia te genera unas normas, unas reglas muy sencillas de seguir, pero que sobre todo hacen comunidad. Hacen comunidad. Esto nos une en una comunidad y esta comunidad nos da resiliencia, ¿no? Y esto era así de sencillito. En la antigua Roma parece ser que en estos primeros años de la monarquía, de la mítica monarquía, que evidentemente la monarquía romana no es como nos lo han contado, pero es bastante probable que existiera una monarquía romana,
Y luego, pues, una república que al principio tampoco es como nos lo han contado, ¿no? Pero esta gente sí que parece ser, porque alrededor sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Tenía este tipo de dioses. Y Roma no tenía cosmogonía, o sea, no se explicaba cómo se había creado el universo, ni sabía lo que era la teogonía, o sea, la creación de los dioses, no le interesaba, eran pragmáticos, ellos eran campesinos y ellos vivían de la tierra, ¿no? Por ejemplo, para para la tierra, en estos primeros tiempos, un tal Barrón, que escribió mucho sobre eso, nos dice que tenían 12 dioses. 12 dioses. Y a cada uno de estos dioses indiguetes les tenían que dar sacrificio cuando tocaba. Cuando ponían las semillas, cuando pasaban el arado, cuando quitaban las malas hierbas, todo esto Ujú. estaba puesto a un dios concreto. Así que no había que hacer en la vida romana que no tuviera que ver con los dioses. El campo, la fecundidad, el matrimonio y la guerra está plagado de dioses, porque es lo que define esta vida principio de Roma. Además, por ejemplo, Cicerón presume de que Roma es sabia. El romano sabio es aquel romano que entiende que todo lo que sucede es voluntad de los dioses. No, el sabio no era el que sabía matemáticas, no era el que sabía filosofía, no era el que sabía hacer un puente, no. El sabio era aquella persona que entendía que todo lo que sucedía era voluntad de los dioses, ¿no? El señor Valerio Máximo, en un libro espectacular que recomiendo a las personas que lo lean, que es Dichos y Hechos Memorables, en su libro uno nos dice que era el romano pío, el romano normal. Dice que, y es que nuestros ciudadanos consideraron que todas las cosas tenían que subordinarse a la religión, incluso tratándose de personas en quienes se había querido dejar constancia pública de su alta dignidad. Por todo esto, no dudaron en supeditar el poder a los ritos sagrados, estimando así que serían los rectores del mundo si eran fieles y constantes servidores del poder divino. Los romanos en esa época entendían que sobrevivirían si hacían la voluntad de los dioses. Y esta Ujú. primera manifestación son los dioses indiguetes. Estos dioses indiguetes no tenían representación, no tenían templos, vivían en las encrucijadas, vivían en los bosques, vivían en las casas, eran muy sencillitos, o sea, se iba a rezar por ejemplo, a Lucina, que luego más adelante se unió a Juno, con el sincretismo romano de toda vida, ¿no? Se iba a un templo que había abajo del Esquilino. Y por ejemplo, a Bonadea, pues iba a un bosquecito que había pues al sur del Aventino, al Ujú. bosquecito. No hay templos todavía. Estamos hablando de de esta Roma. Y para esto hay que entender que todo lo que sucedía en Roma tenía que ver con la voluntad de los dioses. Y en esta época, cada cosa, hablaremos de muchos de estos. Ujú. Bueno, muchos no, porque ahí la lista es enorme, ¿no? Pero tocaremos unos cuantos, de la lista que Ujú. te he dado, tocaremos unos cuantos, ¿no? Antes ha hecho referencia a Cunina, ¿no? Que es una diosa que le tengo Ujú. mucho cariño porque es el título de uno de mis libros, ¿no? Cunina, la diosa tutelar de la infancia. Cunina, para dar un ejemplo, ¿no? Protegía al niño en la cuna, no en la cama, Ujú. ni en el suelo, en la cuna, Ujú. En una fase en, de la crianza. en una fase de la Sí, crianza. Pero esto que estás comentando, Ángel, aquí nos damos cuenta de que los romanos en ese momento estaban como muy apegados a la tierra. O sea, no se habían separado de la tierra y la naturaleza, por así decirlo, ¿no? El ser humano, conforme han ido pasando los siglos, nos hemos ido despegando, separándonos de la naturaleza, de la tierra, que es lo que realmente al final nos da la vida, ¿no? Nosotros sobrevivimos gracias a los frutos de la tierra y con el paso del tiempo los romanos se fueron separando, como ahora nos explicarás, de eso, de lo que es la tierra, de lo más pragmático, ¿no? Y se hicieron como más espirituales y luego todas las religiones han ido derivando así más o menos de esa manera, pero aquí nos damos cuenta de que lo importante para ellos era la base de la vida, ¿no? Que es la tierra, cultivar, estar ahí, ¿no? la tierra y todo aquello que tenía que ver con la procreación, incluyendo el matrimonio, ¿no?
fíjate si es importante lo que has dicho tú, esto de la tierra, que en el mito fundacional de Roma, en el primer mito fundacional de Roma, que es cuando Rómulo se ve en la obligación, porque Rómulo es el chulo, a ver, es el que mola, se ve en la obligación, según nos cuenta Dionisio y Tito Livio, de matar a su hermano porque hizo una impiedad, es el día de que se adoraba a Pales, que era una diosa que tenía que ver, o un dios, no se sabe, pero que tenía que ver con el ganado y con la purificación de los campos y de los ganados. Y cuando se hace el famoso secuestro de las Sabinas, que es poco después, que es cuando Roma consigue mujeres para poder procrear, porque si no había mujeres, no había hijos, es las consualias, que también tiene que ver con un dios de, bueno, en este caso de los hilos subterráneos, que es donde se guardaba el grano. Las primeras fiestas religiosas romanas tienen que ver todas con el campo, todas con el Ujú. campo. Es No hay que, más. es que es muy importante, porque pensemos que hoy día somos unos privilegiados, ¿no? Sobre todo en el tema de la agricultura y de la ganadería, que la ganadería viene derivado en parte, sobre todo ahora, ¿no? De la agricultura, porque antiguamente los animales era pastar, ¿no? O sea, lo que daba la tierra, por así decirlo, de eso comía los animales y luego nosotros nos comíamos a los animales. Hoy día, prácticamente casi todos los animales que se crían en granjas, dándoles piensos que vienen propiamente dicho de la agricultura, ¿no? Hoy día somos muy privilegiados en ese aspecto, pero esto es desde hace 70, 80 años para acá, desde, digamos, la Revolución Verde, ¿no? Cuando se empezó a cultivar con esos fertilizantes nuevos que se le echaban a la tierra y hacían unas producciones enormes, con la mecanización del campo, que con un tractor puedes arar en miles y miles de hectáreas. Entonces, todo eso es algo nuevo, pero tenemos que ser conscientes que hasta esa época de la que estoy hablando, para atrás y mucho más en la época de los romanos, dependían de que lloviera, de que no viniera una tempestad y congelara las cosechas, de que, en fin, de que todo fuera por el curso que ellos esperaban que siguiera y todo eso, claro, tendría que haber alguien ahí, ¿no? Que en este Claro. caso los dioses, para que todo fluyera y que todo fuera como ellos esperaban que fuera para alimentarse y, como has dicho tú, tener salud, procrear y que todo fuera correctamente. Claro, dependían del equilibrio. Eso Y el es. equilibrio lo daban los dioses, porque los dioses eran de lo que emanaba a absolutamente todos. Era la manera que ellos tenían de explicar ese mundo, ¿no? Y para ellos los dioses vivían con ellos, o sea, se rozaban con ellos. En Roma vivían los dioses y vivían los hombres. Y conforme más estás en supervivencia, pues más dependes de los dioses, ¿no? De estos numen, o númina en Uh plural, -huh. ¿no? Estos numen son fuerzas de la naturaleza que hacen un aspecto concreto. Luego vinieron los dioses que le llaman novensiles, que son los dioses pues ya adaptados o adoptados a veces de los panteones de todos los pueblos de alrededor de Roma, o sea, Uh -huh. los oscos, los sabinos, los etruscos, evidentemente los de la Magna Grecia, hay dioses que son directamente copiados, por decir algo, como por ejemplo Apolo o como por ejemplo Esculapio, pero hay otros que no son, como por ejemplo Juno o como por ejemplo Marte. Marte no es Ares, ni se le parece. O sea, no, es otro, y Juno no es la era envidiosa, la era de Zeus. Uh Juno -huh. es la matrona romana por excelencia, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Aunque sí que es verdad que algunos aspectos, pues sí que se parecen, ¿no? Pero estamos en una época ah, muy, muy arcaica, ¿no? Y entonces, como dices, indigues, quiere decir que es impulsar desde dentro, es una traducción de un poco, Uh -huh. o a fuerza interior, es esto, sencillamente, ¿no? Entonces, ellos sembraban, además, como son muy prácticos los romanos, voy a dar por ejemplo un ejemplo, ¿no? Ellos ponían una semilla en el suelo, o sea, le daban una semilla a la diosa Telus, Uh de -huh. ahí viene telúrico, Telus, ¿ah? Sí. Que era la diosa de la tierra, y crecía trigo.
Entonces sucedía, el hombre ponía la simiente, desde el punto de vista de Romano, en una mujer y salía un niño. O sea, el hombre daba para obtener, el hombre trabajaba para obtener. O sea, te doy para que me des, que es el principio religioso romano. Tiene varios principios, pero este es uno importantísimo. Te doy para que te des. Los dioses no te dan si tú no ofreces primero. Si tú no Ujú. aras la tierra, si tú no siembras la tierra, si tú no siegas la tierra, de la tierra no sale absolutamente nada. Si tú no alimentas a tu familia, tú no procreas. Tú tienes que dar primero para que los dioses te den. Y esto, que es el principio que se llama do ut des, se aplica a los dioses no vencibles de siempre, o sea, Júpiter, eh, al Júpiter más parecido a Zeus, para que me entiendas, como al Dies Pater, que era el romano, pero se aplica a todos los dioses. Yo te doy, hijo mío, yo te doy Dios, algo que yo sé que te va a gustar a ti, para que me des. Estos dioses originales son dioses tan sencillos que se conforman con lo que te dan. Por ejemplo, pales con trigo. ¿Para qué quiere Ujú. más cosas, no? O miel, o cosas de estas, ¿eh? No, los sacrificios cruentos, o sea, estos sacrificios en los cuales mataban un animal, eran relativamente raros. La gente sacrificaba cosas incluentes. Una persona con mucha suerte tenía 3 ovejas. No podía matar una oveja. Claro. Con suerte te estoy hablando, ¿eh? O un güey. Que tenía un güey era envidiado por toda Roma. Entonces, ¿cómo vamos a matar al güey? Claro, el rico, el poderoso, se podía matar al rey, al güey y ofrecérselo Júpiter. Pues este tipo de númina, que hay por ahí listas de 1000 o 2000 o 3000, hasta 10.000 he oído por ahí que había, ¿no? Incluso Ujú. creo que Barrón hay una descripción de dioses que le llaman dioses inciertos, y es que ya no saben ni el nombre. Hay tantos que no saben ni el nombre, ¿no? Qué Pues te tienes que curioso. imaginar que cualquier quehacer, ¿no? Por ejemplo, luego hablaremos de ello, pero para que le crezcan fuertes los huesos a tu hijo, había un dios que se encargaba de esto, ¿no? Así que tenemos estas manifestaciones, que son los dioses indiguetes, a diferencia de los noverchiles, que son los grandes del panteón, ¿no? Ah, y lo que hace Romano es ofrecerle al dios eh, para que le dé. Pero además, con una cosa muy curiosa, que es también el rito. No solamente te doy para que me dé, sino el rito. Le tengo que ofrecer a ese Dios lo que le corresponde a ese Dios y de la manera determinada a ese Dios. O sea, haciendo con el gesto con la mano correspondiente o orando de una manera determinada. ¿Por qué es esto? Porque, como hemos dicho que son pragmáticos, o al menos yo lo Ujú. interpreto así, eh, yo soy un observador, como has dicho tú, ¿no? Yo soy una persona de campo y observo la naturaleza y observo los fenómenos atmosféricos, observo las estrellas, observo la luna, pero observo también a los animales. Lo observo todo, porque de ese comportamiento va a depender mi cosecha. Si tengo que sembrar la luna nueva, tengo que observar la luna nueva, ¿no? Claro. Los, yo qué sé, en verano el sol sale más al norte que en invierno. Cuando el sol va hacia el norte, me está cambiando el clima. Cuando los Ujú. patos vuelven, quiere decir que va a hacer calor. El río discurre por un sitio determinado. En una época determinada llueve más que en otra época determinada. La naturaleza tiene un orden. Ujú. Si la naturaleza conserva ese orden, yo voy a tener buena cosecha. Los animales se van a quedar cuando hacen los pájaros los nidos, normalmente, pues en primavera, porque va a haber abundancia. Estos hombres lo averiguan, entonces lo observan, perdón. Esta observación te hace ver que la naturaleza tiene un orden. La naturaleza no es caos. La naturaleza es el mundo de los dioses. Y los dioses tienen un orden. Porque donde no hay orden hay caos. Y donde hay caos no hay supervivencia. Ujú. Yo tengo que saber qué puede suceder mañana. ¿Quién va a decirme lo que sucede mañana? Los dioses. Con lo cual, todo esto unido es difícil explicárselo a una persona como nosotros, que no miramos ni el cielo, ni miramos a los animales, ni no miramos nada. ¿No? Yo qué sé, los marineros, cuando un barco estaba a punto de hundirse, veían que se iba la rata. Y dice, esto se va a hundir porque se va hasta la rata, ¿no? Pues estamos Ujú. hablando de que nosotros ahora no observamos esto, ¿no? Y sin embargo, en aquella época sí. Así que la naturaleza tiene unos ritos. O sea, cuando yo siembro en una época determinada, recojo en otra. La vid no se recoge en julio.
se recoge en septiembre, que es cuando toca. Y el trigo romano bueno, depende de la variedad, pero esta se recogía en octubre, que era cuando tocaba, no antes ni después, cuando tocaba. Con lo cual los ritos, la manera de relacionarme con los dioses, también tenía que ver con eso, ¿no? Esto nos entra, no hablaré mucho de esto, pero nos entra con el concepto de Pax Deorum. El romano tenía que buscar esa armonía con la naturaleza, tenía que buscar esa armonía con los dioses, porque los dioses lo regían todo. Y aquel hombre que pedía al Dios su bendición, si yo te pido, Dios mío, bendice a mí, bendice a mí, a mi casa y a mi familia. Todas las oraciones dicen lo mismo, ¿no? Si me bendices en mi obra es porque tú estás de acuerdo que la haga. Esta va a salir bien. Estos ritos, esta manera de pedirle, yo tengo que estar siempre en comunión. Yo no puedo empezar nada si no se lo pido a un Dios. Porque tengo que saber que los dioses están de acuerdo con que yo lo inicie. Pero cualquier cosa que pida. Que, por ejemplo, que mi hijo, por ejemplo, hable con seguridad. ¿Había un Dios para esto? Pues yo le hago el ofrecimiento y como le he hecho el ofrecimiento con el rito correcto, el Dios va a querer que eso suceda. Esto, pero tengo que pedírselo a Dios. Si lo hago yo, esto en el Viejo Testamento, las personas que lo conozcan, en el Éxodo, hay un momento en que Moisés, todo el mundo le pide agua, y él con el bastón consigue el agua. Y al final, ¿por qué castiga a Moisés de no ver la tierra prometida? Pues le castiga porque lo ha hecho él, no el Dios. ¿Entendemos? Es el Dios el que tiene que proveer. Yo te lo pido a ti y tú me lo provees a mí, ¿no? Por los romanos a través de la magia, que era estos objetos de la vida mortal, a través de la magia hacía que pues intervinieran los dioses pues a mi favor. Esta es la magia guay, porque es el dios el objeto activo, es el que decide si te lo da o no te lo da, ¿no? Esto es el concepto, dijéramos, de Pax Deorum. Tengo que pedírselo todo a los dioses me lo darán si yo hago el rito correcto a través del tudo es, a través del intercambio. Yo te doy para que tú me des, pero todo se lo tengo que pedir a los dioses, ¿no? Si soy impío, que es lo peor que se podía ser, porque te voy a decir una cosa, Gerión, que igual los oyentes de la biblioteca no lo saben, o sí lo saben, pero se lo voy a recordar. Cuando se enfada Júpiter, Júpiter tiene un problema, y es que tiene tres tipos de rayos, ¿no? Con el menos malo, dispara y mata a la gente, pero se ve que no apunta bien. Entonces, cuando dispara un árbol, se carga dos ciudades. ¿Qué quiero decir? Que iba a castigar a una persona, pero se ha llevado a toda la comunidad. El pecar contra un Dios no es un pecado, bueno, no existe un pecado, no es una impiedad individual, es una impiedad colectiva. Castiga a todo el colectivo, a todo. Por eso la impiedad, el no ser pío, es el peor delito que había en Roma, porque el mal de uno podía ser el mal de muchos, ¿no? Esto es la pietas. La pietas es esta, no solamente compasión y misericordia, que sería, por ejemplo, en el mundo cristiano, y creer en Dios, evidentemente. Los romanos creían en Dios, como muchísimos cristianos también creen, pero no solamente ese concepto. La pietas también tiene que ver con pietas ergaparentes, que se le llama, con tus padres. Tú tienes que entender también, esta Pax Deorum, también tiene que ver con el concepto de que yo tengo que aceptar que todo lo que sucede es voluntad de los dioses. Entonces, si mi padre tiene un poder, no es porque mi padre quiere, es porque es voluntad de los dioses. Y yo tengo que aceptar que soy el hijo pequeño y tengo un rol. Yo tengo que aceptar que soy un esclavo en una casa determinada y tengo un rol. Yo tengo que aceptar que soy un cliente, es un hombre libre que trabaja para un hombre con más dinero, ¿vale? Lo que ahora sería un asalariado de confianza, ¿no? Pues yo tengo que aceptarlo. Y esto forma parte de la pietas, y esto forma parte de la Pax Deorum. Estamos hablando de que esta manera de ver la religión romana no solamente organiza la relación de los hombres con los dioses, el fas, sino que también organiza la estructura social romana. Es el mismo concepto, ¿no? Y también tenemos lo que sería la pietas erga patria. Si yo tengo a Roma, pietas a Roma. Con lo cual,
no sé si me he explicado bien, sino que Ujú, esta manera de ver la religión nos organiza también la sociedad. Esto es muy importante. Y cada uno tiene un lugar. Y si yo acepto el lugar que me corresponde, yo soy una parte activa de Roma en el lugar que me corresponde. Nadie es prescindible, pero nadie es imprescindible. Lo importante es la comunidad. Todos somos ujú. necesarios, ¿no? Que se dice. Entonces yo tengo que aceptar que hay personas que están en los ojos, que son los que ven, hay personas que están en el cerebro, que son los que piensan, y hay personas que están en los pies, que son los que andan. Y cada uno cumple un papel. Sin pies no se puede caminar, sin vista no se ve, sin orejas no entendemos, ¿no? Entonces la sociedad es una sociedad vertebrada. En este caso es una sociedad piramidal, no tiene nada que ver con un cuerpo, ¿no? Pero tiene que ver todo esto, también es paz de oro. Tú tienes que aceptar dónde está. Así que es un poquitín complejo quizás, no sé si con lo complejo que es me he podido No, explicar. la verdad que por lo que has explicado nos quedan los conceptos de ellos eran muy ordenados y seguían una serie de rituales que había que seguirlos porque si no, no iba a salir bien la cosa. Y luego lo que me ha llamado la atención es que con el paso del tiempo, eso, el tema de el orden y el conformarse, entre comillas, conformarse con lo que eres o con lo que te ha tocado ser, no conformarse, sino el asumir que tú eres eso y el otro es otra cosa, por lo que comentamos en otro programa, ¿no? Siglos después, nos lo explicaste tú. El padre de familia tenía asumido su rol, la mujer tenía asumido su rol, el hijo tenía asumido su rol, cada uno tenía asumido su rol, incluso los esclavos asumían que eran esclavos, que su situación podía cambiar si los dioses le favorecían y cada uno asumía lo que le había tocado ser. Y eso es llamativo, ¿no? Que eso lo mantuvieron los romanos durante toda su historia, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, hasta que desaparecieron. Sí, Ujú, sí. Y además, entra otras, si los oyentes, ahora voy a hablar de mi blog. Yo normalmente hablo de mis libros, pero ahora voy a hablar, perdón, de mi podcast. Si quieren un poquitín entender estas virtudes romanas como la pietà, la industria, las severitas, la templanza, bueno, todas esas virtudes. Hice hace poco un programa con Mireia Gallego, ujú, la enorme Mireia Gallego, que hablaba sobre virtudes romanas, ¿no? Y explicamos estos conceptos, ¿no? El saber dónde estás no te impide la dignitas, ¿no? Yo daré el ejemplo ahora mismo moderno, que todo el mundo lo entenderá, que es la de la organización militar. El general tiene un poder, el capitán ujú, tiene un poder, el soldado tiene otro poder o menos poder, pero todos son dignos. ¿Dónde? Dentro del lugar que ocupan. Un ujú, soldado tiene que ser tratado con dignidad como soldado. Un capitán tiene que ser tratado como capitán. Y cada uno tiene una misión. Y si ujú, todos no son dignos en su sitio, se te les menosprecia o eso no funciona. El soldado tiene que obedecer. El capitán tiene que obedecer al general. Cada uno está en un puesto, pero todos con la dignidad correspondiente. Por eso era Roma. Cada uno en su lugar y cada uno tenía la dignidad que le correspondía. No más. No había que menospreciarlo. Tampoco había Teni- que hacerse, ¿no? Decir, mi padre es capitán cuando tu padre era ujú. teniente. A ver, cada uno en su lugar, ¿no? Y así es como funcionaba a Roma. Y una de las maneras que tenían de organizarse era exactamente por la religión por ese Sí. aceptar que cada uno está, no donde ha decidido yo, ni donde ha decidido mi padre, donde ha decidido los dioses. Aquí fíjate, Ángel, me llama mucho la atención porque podemos decir que los romanos tenían mentalidad de colmena, ¿no? Sí, Y aquí me viene a la cabeza la famosa frase de Marco Aurelio que decía, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. no, 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 Entonces, esa es la mentalidad, ¿no? O sea, cada uno asume lo que es y lo tiene que hacer lo mejor posible dentro del rol que le ha tocado jugar, ¿no? En esta vida. Y si todos hacemos el bien y todos remamos hacia el mismo lado, al final nos va a ir bien a todos, porque si le va bien a la colmena, ¿no? sí, sí, Nos va a sí. ir bien a las abejas. En Roma, en general, siempre hay, o sea, si no las sociedades nos cambian, ¿no?
Quiero decir, pero la inmensa mayoría, eso que se dice de la campana de Gauss, ¿no? La inmensa mayoría de las personas, para ellos lo importante era la comunidad. La primera comunidad más pequeñita era la familia. Y lo importante era la familia, no el individuo. No era importante la hormiga que moría, sino el hormiguero. Lo mismo que has dicho tú, no la oveja que muere, sino la colmena. Y esto los romanos lo tenían clarísimo. Eran comunidad, con todas sus cosas, con todos sus patricios, con todos sus plebeyos. Lo que le sucedía a un romano, le sucedía a todos los romanos. Esto es una cosa que nos cuesta mucho entender, porque nos parece que es una sociedad generada para la guerra, que lo era, una sociedad no igualitaria, que lo era, pero estamos hablando de otros tiempos, no de estos tiempos, ¿no? Y entonces eran comunidades y se ofrecían a la comunidad. El soldado no luchaba por él, luchaba por la comunidad, porque el bien de la comunidad era el bien de todos. Porque yendo uno a uno, hubieran sido vencidos. Entonces iban en comunidad y con esta creencia de que si creía, si hacía lo que decían los dioses, a la comunidad les iba mejor. Pero esta manera de ver a los dioses lo que hace es que se unan. Tenemos que entender que la religión, en este caso, les une a una manera de ver la vida, a una manera de luchar a la vida. Entonces, estos ritos, sobre todo, ya hablaremos un poco más adelante, la religión romana más importante no era Júpiter, era la casa de cada uno. El padre de familia, que no era un hombre con hijos. Cuando decimos pater familia, nosotros nos imaginamos en el mundo moderno en una familia natural. No, un pater familia no era un hombre con hijos. No era un padre moderno, no. Un pater familias era un hombre que tenía su familia natural y bajo él había 30, 40, 50 hombres libres que trabajaban para él, 70, 80, 90 esclavos, y todo eso era su familia. Y él mandaba sobre todas esas personas. Eso es un pater familias. Pues este hombre era el representante de todas esas personas ante los dioses. El que los defendía de los peligros ante los dioses. El que daba las ofrendas para que a ellos les fuera bien ante los dioses. Y ellos rezaban a los manes, o a los genios, de los que defendían a ese hombre, porque si a ese hombre le iba bien a todos. Si le va bien a mi señor, me va bien a mí. Y él repartía también. Porque lo importante era la comunidad. Si él dejaba morir de hambre a sus clientes, se quedaba sin clientes. Claro. Nadie le cultivaba las tierras. Entonces, cada uno en su lugar tenía que hacer la función que es lo que respondía. Y hay que entenderlo así. Lo primero para un romano es la comunidad. Y cuando más atrás, más todavía. Pero en el aspecto, ya hemos hablado alguna vez, de que las mujeres daban pecho no a sus hijos, sino a todos los hijos de la casa. Las hermanas, las cuñadas, procuraban tener leche, porque mientras se succiona pecho, la mujer puede generar leche, le daba a todos los hijos de la casa. Porque para que el máximo número de mujeres pudiera dar leche. Y si una enfermaba, ese niño pudiera seguir comiendo. Lo importante no era mi hijo, que era importante mi hijo. Lo importante era la comunidad, que sobrevivieran. Cuando más hijos, mejor para esa familia, ¿no? Y esto nos cuesta mucho verlo, pero para Romano era la comunidad. Y todo esto lo vertebraba la religión, la pietas, ¿no? Había otra, y la fides también. La pietas y la fides, pero no es el tema de hoy, ¿no? La fides está de poder confiar en tu cuñado, para que me entiendas, ¿no? O de poder confiar en tu hermano, o de que tu padre pueda confiar estamos hablando de la fides familiar, ¿no? En su hijo. Y que sepa que lo va a defender, sea como sea, va a dar la vida por su padre. Nunca lo va a deshonrar, ¿no? O sea, esto era cómo funcionaba. Pero esto por estructurar una sociedad. En este tema, como hablamos también del tema de la religión, lo has dicho tú antes, lo de los ritos, claro, dioses indiguetes. Se hacen en la casa. Pero claro, hay que hacer el rito correcto, ¿no? Entonces dice el mito que un tal Numa Pompilio, que este lo hizo todo, creó la figura del pontífice máximo, el pontífice del colegio de pontífices. Y dentro de ellos estaba el pontífice máximo. Estas eran personas que estudiaban cómo se tenía que realizar cada rito a cada uno de estos dioses. Mira, ahora me ha venido una cosa a la cabeza para que veas un poquitín cómo tenían ligado, en mi interpretación, cómo tenían ligado los romanos todo esto. Los romanos tenían los arbales, no sé si lo sabes, unos que le llamaban los hermanos arbales, que eran unos sacerdotes que bailaban unas danzas muy antiguas, que tenían que ver con la unión de Roma con lo silvestre. Con lo silvestre. Tenían a las vestales, que tenían que ver
con las casas de Romano, con Vesta. Tenían a los salíos. Los salíos eran los sacerdotes de Marte, que tenían que ver con la guerra, ni más ni menos que con la guerra. Y tenían a los lupercos, que era un rito de fertilidad. Fíjate, campo, casa, fertilidad, con todas estas personas que te estoy diciendo, y guerra. Todo está, no hay puntada sin hilo, y todo esto son ritos que nos recuerdan continuamente. Estamos atados al campo, arbales. Estamos atados a la guerra, salíos. Las familias, pesta, fecundidad, lupercos, las lupercalias, ¿no? O sea, todo está encaminado a esto, al campo, a la guerra y a la fecundidad. Y para eso la unidad más pequeña que puede haber es la familia. Y en esa familia es donde se rezaba a estos dioses indiguetes. Pues claro, para rezarlos están una cosa que se llama los indigitamenta, no ha salido, indigitamenta, que era unos libros no, porque era instrucciones que tenía que seguir la gente para rezar a cada dios. Entonces, si yo no sabía que tenía que hacer a un dios, a Pilumno, por ejemplo, o a Bagitano, por ejemplo, entre otros, ¿no? Pues estos sacerdotes me decían a mí cuál era el rito correcto para no ofender al dios, porque si ofendo al dios, lo que traigo es la ira de Orum. Y yo lo que quiero es la pax, no que se cabreen conmigo los dioses, sino que estén bien conmigo. Estos indigamentas se llevaron durante mucho tiempo hasta que poquito a poquito estos dioses fueron absorbidos. No todos, pero muchos de ellos fueron absorbidos o interpretados a través del sincretismo romano por otros dioses más complejos, ¿no? Aunque siempre muchos de ellos sobrevivieron, ¿no? A los oyentes supongo que saben que había una triada, que era la triada capitolina, yo siempre digo la de los pijos, que era Júpiter, Minerva y Juno, madre e hija. Pero había otra que molaba más a los pobres como yo, del Aventino, que era la triada de los pobres. Y eran Ceres, que es la diosa de la agricultura, Liber, que era un dios indiguete, que luego fue Baco, y Libertad. Estos dioses, Liber y Libertad, eran dos dioses que se representaron, conforme fue pasando el tiempo, se representaron como un falo y una vagina en el templo de Ceres. Porque tenían que ver precisamente con los ritos de hacerse mayor de edad de los patricios. La pubertad, tener vello púbico, al hombre lo hacía, desde el punto de vista romano, poder procrear. Y entonces cuando él tenía vello púbico, que ya podía procrear sobre los 14 años según ellos, pues ofrecían al Liber Pater, al padre de la libertad, que este sobrevivió mucho tiempo. Luego fue Baco, se lo pasaban bien con el vino, pero esto es otra historia. Bueno, me he desviado un poco con todo esto de los arbales, pero bueno, los indigamenta tenían que seguirse al pie de la letra, porque no se podía romper el rito, ¿no? Vamos a hablar de algunos dioses para que las personas entiendan un poquitín por dónde va esto, ¿no? Entonces, los Númina, que son los espíritus que tienen que ver con la naturaleza, estos dioses no tienen representación ninguna. Estos dioses se les oran altares y se les da una ofrenda, normalmente miel, flores, leche, vino, siempre cosas sencillitas, ¿no? Y son los más arcaicos de todos, ¿no? Por ejemplo, los más importantes tienen que ver siempre con la infancia, la fecundidad, evidentemente, y el matrimonio, que para ellos era lo mismo, ¿no? El matrimonio en Roma existía para liberorum, para crear hijos. El matrimonio es para criar hijos, no era para que tú puedes ser feliz y todo esto, pero lo importante era criar hijos, ¿no? Y la inmensa mayoría son de estos, ¿no? Pues imagínate, por ejemplo, dos de estos dioses muy originales. Uno se llama Avenoa, y la otra se llama Adenoa. Bueno, pues Avenoa era la diosa que presidía el hecho de que un niño se alejara de la madre. Cuando empezaba a andar, el niño andara fuera de la madre. Pues Adeona era la que hacía que regresara. Tenían una diosa para que se fuera y otra
para que, para que volviera. Ujú. Es increíble. O sea, una que me gusta mucho, por Qué ejemplo, también tiene curioso. que ver con la procreación, que es Alémona. A mí esta me gusta mucho, la he utilizado en mi libro, que es la diosa de la infancia que se encarga de alimentar al Ere, al niño, cuando está en el vientre materno. Ujú. Qué Alucita bueno, pepinillos, tío. qué O sea, bueno. el nivel de concreción, ¿no? Tenemos una diosa, por ejemplo, que se llama Anteborta y Posborta, que tienen que ver con que el niño nazca de cabeza, con la cabeza por delante, o con los pies por delante. Sabían que si el niño nace con los pies por delante, es muchísimo más peligroso el parto, Ujú. tanto como para el bebé como para la madre. Ahora, por suerte, la medicina está muy avanzada, ¿no? Pero era un problema. Cuando más largo era el parto para una madre, teniendo en cuenta que cualquier pérdida grande de sangre o cualquier hemorragia no había manera de hacer una transfusión de sangre, pues era Ujú. peligrosísimo para la madre, ¿no? Sí. Entonces, pues existían estas dos diosas que eran para un poquitín ah, para pedir esto, ¿no? Ujú. Tenemos, por ejemplo, a Karna. Karna ya suena, ¿no? Karna, que tiene Ujú. que ver con la diosa que desarrollaba los músculos en el niño, Karna. Ujú. Otro que se llama Consibio, este me agrada, me gusta mucho porque es el dios que abre el camino para la formación de una vida nueva, o sea, el de la concepción. Eso es. A ese le pedían. La etimología concuerda mucho, ¿eh? O sea, igual que carna, has dicho los músculos, carna, Sí, carne. Karna. Sí, sí. O sea, estos dioses, si nos fijamos un poco en la etimología de las Sí. palabras que utilizamos hoy día, vamos, concuerdan, pero muchísimo. Por ejemplo, Cuba era como cunina, pero en este caso la cama, porque claro, era cubículo, ¿no? Cuba. Cuando el Ujú. niño pasaba a la cama, pues había que defenderlo de los malos espíritus y de los malos de ojo. Lo de los malos de ojos era porque los romanos estaban muy convencidos de que había gente que miraba mal porque era mala y miraba mal. Pero pensaban que había gente que no miraba mal por miraba mal porque en un momento determinado, por ejemplo, yo tengo dos hijos y soy feliz y a esa mujer no ha concebido o ha perdido un hijo. Entonces me mira en aquel momento pues con envidia y eso ya es un mal de ojo. Entonces yo tengo que Anda. proteger a mi hijo. Entonces lo protejo con amuletos, con la bula o con la luna, a las niñas luna, un objeto con forma de luna, y al varón con una bula que tenía forma de sol, Apolo y Diana, luna y Ujú. sol, Helios, ¿no? El sol y la luna. Pero bueno, todo está relacionado, aquí no hay putada sin hilo. No, no, Pues no. Cunina defendía la cuna y Cuba defendía a, en la cama. Tenemos a varios dioses. Yo, por ejemplo, de Berra, Pilumno o Intercidona, que estos eran dioses que vigilaban para que el niño durmiera bien y para que la madre durmiera bien. Porque Ujú. ellos, bueno, imaginaban a un tal Silvano, que era un dios alegre de los bosques, pero que hacía ruido. Entonces la madre no podía dormir. Ellos entendían que si tú imagínate un niño que bebe bien, que bebe la leche de su madre y el niño duerme a partir de cuarto, quinto mes, depende del niño, ya te hace la noche, la madre descansa bien y el niño descansa bien, eso es una bendición. Sí, además, eh, vamos, los que somos padres lo sabemos, a los niños a veces le hace más el dormir bien que el comer bien. Sí, O sí, sea, un niño que duerma bien, como no desgastas tanto, le hace más que el que es muy glotón, pero luego está todo el rato llorando y que no duerme bien. Si un niño duerme bien, eso es lo que más le hace para crecer y para todo. esas palabras las tengo en la voz de mi madre que me decía, Mm, Aje, Aje, hace tanto el dormir como el comer. eso es. Es que es verdad. Y siempre me acuerdo, yo cuando me echo una siesta siempre digo lo mismo, si mi madre decía que hacía bien el dormir, yo me echo la siesta. Hay gente que no opina eso, pero bueno, Mm, se lo decía a mi madre. Tenemos otro dios que es Diespiter, que este luego fue Júpiter, mm, entre otros Diespiter. Todavía los feciales, bueno, que eran unos sacerdotes que se dedicaban, dijéramos, bueno, eran algo así como los embajadores que declaraban la guerra o no, pues todavía decían Diespiter, no decían Júpiter. Este era el que indicaba al niño que viera la luz a través de la madre, o sea, que se dirigiera
hacia la luz. ¿Sabes la película esta de póster que no te vayas hacia la luz? Pues este sí. Este decía, niño, sal a la luz que te encontrarás fuera. ¿Quién te encontrarás? La luz de Júpiter, la Sale luz a de la, los dioses, la luz del orden. sale a la luz, el Sale a la luz. alumbramiento, ¿no? El Sí, sí, alumbramiento, o sea, es que todo concuerda. sí, sí. Ah, luego ya Diez Pater solo utilizaban los oficiales, que es Ujú, directamente el padre del día. Diez Pater. Y Júpiter es el padre de la luz. Esa es la traducción que tiene, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a una persona que se llama Educa, que no tiene que ver con educación, tenía que ver con quien enseñaba a comer a los niños. ujú. Fabulino, de fábula, fabulino, las primeras palabras. Toma Esa ya. de papá, papá, ese es Ujú, fabulino. Bueno, hay muchas, pero por ejemplo vamos a Levana. Levana era una diosa, creo que lo he explicado en tu programa, pero Levana era una diosa que animaba al padre a el noveno día o el octavo, depende. Bueno, perdón, el noveno día, el octavo era el día Lustricus, no. Cuando el niño nacía y el padre reconocía al bebé. Sabéis lo de la exposición, ¿no? La Dice la tradición exposición. que dejaban al niño en el suelo o a los pies de la cama, depende de la versión, y el padre tenía que cogerlo, elevarlo hacia los dioses y reconocerlo. Decía, Ujú, tolere filium, lo tolero, es mío, o no toleron filium, entonces ni lo tocaba, entonces la comadrona lo tenía que abandonar, bueno, lo tenía que sacar de casa. Depende de ujú, la época, lo llamaban a una columna que decían que había por allí, por cerca de Forovario, pero fuera, ¿no? En el campo de Marte, y a veces dicen que lo llamaban allí. Pero en principio el padre, si no levantaba al hijo, pues no lo reconocía. Y esta ujú, Levana lo que hacía era eh, un poquitín invitar al padre, lo que hacían las madres, me imagino, pues era darle su correspondiente sacrificio no cruento a Levana, ¿no? Tenemos a Nona, tenemos a Dekimat, bueno, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, Osipágina, que es magnífico, o Osipágina, que se pronunciaría ujú, en castellano, que es que se ocupaba del endurecimiento de los huesos. Osi viene de oso, de hueso. ujú, Todavía en catalán se claro, dice os. sí. ¿Eh? ¿Vale? Castellano, todas estas palabras han derivado con la H delante, ¿no? Sí, pero luego, por ejemplo, para cuando hablamos del tema de pruebas de los huesos, osteometría y todo eso, osteopatía, Sí, sí, osteoporosis, es os, el hueso. os, Al final deriva de ahí, del del latín latín. y... Ujú. Sí, sí, os. Tenemos a Potina, que era potina, potable, potina, que le enseñaba al niño a beber. Qué bueno. A beber. Y aquí tenemos a una que también me gusta mucho, que es, a mí me encanta esta diosa, que es Rumina. Rumina es la diosa de la infancia que enseña a mamar a los niños, que viene de Ruma, de mama. Ujú, Hice un programa, bueno, en un viaje que hice a Nápoles, ujú, bueno, y en un programa de calamares a la romana, lo hice sobre el origen del nombre de Roma. ¿Cuál era el origen del nombre de Roma? Entre otras cosas, cómo se llamaba Roma, cuál es el nombre secreto de Roma y tal. Pero uno era, ¿por qué Roma se llama Roma? ¿Por Rómulo? ¿Por Ruma? ¿Por Rumen? ¿Por qué? ¿No? Y una de las cosas que dicen es por Rumina, es el ficus ruminalis, que es donde amamantó la loba a Rómulo y Remo. Entonces, de ese amamantar a Rómulo y Remo, Rumina, Roma. Es uno de los... Suena mucho, ¿eh? Roma, Roma, ujú, Rumino, Rómulo, ¿sabes? Este palabra guapa, ¿no? Pues este es uno de los nombres. Y directamente Roma es la nutricia, es la de que le da, la que nutre a todos los romanos. A mí ujú. me encanta. No sé si es así, pero es una de las teorías que hay sobre Sí, el nombre de Roma, ¿no? Además es magnífica, quiero decir, es rumina la leche de la madre. O sea, no hay nada más cálido que eso. exactamente. Y bueno, la nutrición, la alimentación, es que es lo más importante, o sea, es la vida. Es la vida. Qué bien lo has Mm. dicho. Qué bien lo has dicho. Tenemos, por ejemplo, ahora ya nos vamos en vez de la infancia, pues nos vamos un poquitín Ujú, a la, a lo que sería el matrimonio, que es Aferenda. Aferenda es una diosa a la cual las mujeres romanas dicen, sobre todo de alta clase, rezaban para casarse, para bien casarse.
Ellas, igual que entendían, vuelvo a repetir, que había díscolas como hombres que no querían ir a la guerra, pero sabían que se tenían que casar las mujeres y que los hombres tenían que ir a la guerra y que tenían que tener familias y que tenían que tener hijos. Esto era Ujú. lo que impregnaba en esa sociedad. Entonces, la mujer que quería sentirse útil en aquella sociedad entendía que tenía que casarse. Entonces, ¿qué pedía? Pues un buen hombre, una buena Ujú. familia, una persona, un hombre que luchara, un hombre que proveyera, un hombre fuerte, un hombre constante, un hombre trabajador, ¿no? Pues las primeras pasos que hacía era rezarle a Ferenda, pues que se le ofreciera a alguien, que su padre contactara y negociara con alguien, pues la dote y la boda. Era su manera de creer que eran útiles a la sociedad. Igual que por mucho que nos cueste creer y por duro que es, porque yo creo que es durísimo. Cuando estuvieran en batalla, yo qué sé, se lo harían todo encima, ¿no? Pero cuando había un niño de 13 años que todavía no era mayor de edad y veía que su hermano con 15 se iba a la guerra y todo el mundo decía que ya era un hombre, todo el mundo le decía, estás sirviendo a tu padre, el de 13 años, todavía no entendía muy bien lo que quería decir todo eso, pero se Ujú. moriría de envidia. Ujú. Se moriría de envidia por servir a su padre, a su patria. Esto hay que entenderlo así, ¿no? Ujú. Y lo mismo sucedería con cualquier mujer de aquella época en la cual la sociedad entera, su amiga, su madre, su prima, todas las personas que conocían, que tenían hijas y que tenían un buen marido y que ella quería ser como su madre. Igual que el niño quería ser como su padre, ¿no? Estamos Ujú. hablando de esa sociedad, con esa creencia en esos dioses, ¿no? Y con esa creencia de que son parte de una comunidad. Pues yo quiero ser útil a mi comunidad. Yo no quiero no ser útil a mi comunidad. Todos queremos Ujú. ser útil a nuestra comunidad hoy en día también. No hay Sí. persona feliz que se siente inútil en su comunidad. Ujú. No lo conozco. Hay gente muy rara, hay mucha gente, claro. 8.000 millones de personas, tiene que haber de todo, ¿no? Pero como norma general, si tú no te sientes útil allí donde estás, es muy difícil que tengas felicidad. Exactamente. Luego, ¿qué quiere decir ser útil? Es otro concepto, ¿no? Pero tú te lo Ujú. tienes que sentir, ¿no? Pues esta era una de las que se pedía, ¿no? Eh, Jugatino, que es otro, que tiene que ver con Iugum, cumbre, y Hugo, unir. O sea, arriba y unir, no hace falta decir más, ¿no? Interviene en la unión del hombre y la mujer, Ujú. ¿no? Aquí ya nos dice que como el concepto del sexo romano es básicamente el de la dominación. El que domina es el hombre y el que es dominado es el que adquiere la función femenina. Es igual el sexo con el que nazcas. Esto es Ujú. lo que piensa el romano. El que domina es el hombre, es el que adquiere esta parte masculina de la relación y el que es pasivo es el que adquiere la parte femenina. Y el varón romano tiene que vivir en la dominación. Y Ujú. todos estos dioses ya lo dicen así. La mujer se tiene que someter al hombre. Esto es su manera de ver el sexo, la Ujú. dominación. Tenemos, por ejemplo, a Pérfica, que era la que intervenía cuando se perdía la virginidad de la mujer, que era Ujú. esa noche de bodas, ¿no? Y incluso tenemos otro, por ejemplo, que es Subigo, que tiene que ver con someter, lo mismo. O sea, para que la mujer cediera su virginidad en esa noche, ¿no? O Virginense, que es la que presidía la pérdida de la virginidad en esa noche, ¿no? Ujú. Es muy difícil imaginarse el miedo que tendría esa mujer que no había conocido nunca varón, igual ni siquiera conocía al marido, pero a la vez, no tenemos que dejar de pensar que ella pensaba que esa era su manera de ser útil a la sociedad, ¿no? Y tendría que ser una complejidad de sentimientos enorme. Yo lo imagino siempre lo mismo, ¿no? Ese niño tan contento que iba al frente de batalla con su padre y cuando viera aquellos muros de Belles y allí unos hombres de, ¿sabes? Mm, Estaría muerto de miedo, ¿no? Pero él cuando iba pensaba que tenía que hacer eso porque ese era ser útil en su Ujú. sociedad, ¿no? Entonces, no te quita el miedo, no te quita el miedo ni el sufrimiento, ¿no? Pero tienes que ser útil a su sociedad, porque si Ujú. no, no eres nadie, ¿no? Y deshonras a tu padre. Y deshonrar a tu padre va en contra de la Fides y va en contra de la Pietas. Y uff, eso es lo peor que hay. Una piedad es lo peor que hay, ¿no? Y así que eso Fí- organizaba a la Ujú. sociedad. Fíjate, Ángel, me llama mucho la atención
que muchos de estos dioses que nos has ido mencionando aparecen una vez en la vida. Algunos sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, los de la virginidad aparecen una vez en la vida. O sea, esa mujer invoca a esa diosa en esa ocasión y ya no la vuelve a invocar más. No, no. Los de la infancia aparecen en la vida del infante una vez en esa vez y ya no vuelven a aparecer más. Bueno, podrían aparecer cuando ellos a su vez son padres, ¿no? De otros hijos. Pero Sí, hay dioses que se les invoca una vez en la vida y ya no vuelven a aparecer. Es curioso, ¿eh? sí, sí. Pero y para eso había dioses. O sea, Para esto, ¿no? Por ejemplo, como he dicho, la fecundidad y el matrimonio. El matrimonio, uh-huh, o sea, en Roma el matrimonio se concebía para crear hijos, ¿no? Mira, te he dicho, pérfica, diosa que intervenía en la consumación del matrimonio. Pertunda, diosa nupcial que favorecía la unión sexual de los recién casados. De perturno, agujerear. Subigo, uxia, virginense. Incluso tenemos a una, por ejemplo, que se llama Muta, o Tácita, que es muy famosa, que es la que protegía a la novia de los malos de ojos, porque había otras mujeres que estaban en uh-huh, su boda que se querían casar. Y como se claro. casaba ella y no las otras, ¿sabes? Siempre la dama de honor, nunca la novia, pues estas la miraban con envidia. Y había que Uh-huh. proteger a esa novia de la envidia, porque ese mal ojo podía hacer que a esa mujer le pasara la peor enfermedad que había por romano, que era la infertilidad. Esto, Es- pues había que protegerla hasta para esto. Aquí otra curiosidad es que los romanos no dejaron de ser romanos, ¿no? Porque aquí estás hablando del tema de la superstición, eran muy supersticiosos. ¿Y te acuerdas cuando nos comentaste que ellos no podían plantar, o sea, digamos, declarar una guerra injusta? O Sí, sea, sí, la superstición de que no, tiene que haber un motivo para poder declarar la claro. guerra. Qué supersticiosos, ¿no? Entonces, es lo que me llama la atención, es que es muy curioso. Bueno, la guerra tiene que ser justa y pía, porque si no es justa y pía, no es de la voluntad de los dioses. Eso Entonces no me es. van a ayudar. Entonces, Ver, me va a desde, salir mal la guerra, desde el exactamente. punto de vista romano es espectacular. Otra cosa es que consideramos Mm, una guerra justa y pía, pero tiene que serlo. Yo tengo que mm, considerarlo que tengo que ir con motivo. El motivo puede ser el que quieras, pero yo no puedo ser el malo. Yo tengo que ser el bueno porque los dioses eh, sí. me tienen que acompañar, ¿no? Pues tenemos dioses, bueno, de la infancia tenemos el que le da el primer llanto, el que le da el primer hablar, el que le da seguridad, o sea, todo lo que quieran, ¿no? Cuanto más importante es el hecho, pues más dioses hay. En la infancia hay muchos dioses Es y que en el tema del matrimonio también hay muchos dioses, también. ¿no? Porque, Es que claro, la infancia es que es, vamos, es digamos, es el proyecto de un hombre o una mujer el día de mañana, la sí, infancia. O sea, el infante o la infanta es, digamos, es lo que va a ser el día de mañana un hombre o una mujer, que a su vez van a poder casarse, procrear, hacer nuevas familias. Entonces, es muy importante. Y luego volvemos a cosas que hemos comentado en otros programas. En esa época posiblemente la mortalidad infantil, bueno, posiblemente no, seguro, la mortalidad infantil era muy, muy alta. Entonces, o sea, cuando tú veías que en tu casa, en la casa de al lado, en la del otro, siempre había algún niño que moría, o sea, decías, es que esto es muy valioso, es que hay que protegerlo. Entonces, es lo que has comentado tú. Era tan importante el infante, o sea, el niño, que había tenía que haber muchos dioses para protegerlo, para que todo saliera bien, porque no todos llegaban a la edad adulta. O sea, la, en Pompeya mucha gente podrá verlo, pero en Pompeya, y bueno, en muchos sitios, en ciudades griegas, en muchos sitios, pero lo digo Pompeya porque es muy famosa la imagen que sale un falo y traducido pone aquí vive la felicidad. ujú, Y la felicidad no era tener dinero, que también, si tengo dinero puede ser, no, la felicidad era tener descendencia. ujú, Cuando ponía a esa persona, esa casa allí, quería decir que en esa casa había hijos, en esa casa se olía pan por las mañanas. Esa casa era una casa bendecida. ¿Por qué? Porque tenía hijos. Y ujú, los hijos son del futuro. Para un romano, los hijos eran del futuro. Entonces, si yo tengo tres o cuatro hijas y tengo tres o cuatro hijos,
yo soy un hombre feliz, yo salgo orgulloso a la calle, porque tengo hijos, soy feliz. Y eso se debía, pues bueno, a estas actitudes, a que soy favorecido por los dioses y porque lo hago bien, porque el que no lo hace bien, pues no tiene tanta fecundidad. Los dioses, pues no le favorecen tanto, ¿no? Bueno, era la manera, me imagino, de conformarte. Todavía hay mucha gente que dice porque Dios quiere, ¿no? Y al final un poco te conformas, ¿no? En Roma esto no era así porque el hombre participaba un poquitín, ¿no? Ah, todos estos dioses tienen que ver con la procreación, pero mm, dioses originales, hay unos dioses originales muy importantes que son los de la casa. Vuelvo a repetir, la religión romana es más doméstica que externa. No quiere decir que no haya actos religiosos comunitarios, que los hay muchos, incluso estatales, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero el rito más religioso, la religión romana, es la que se hacía en la casa, en la domus. La domus era un lugar, como ahora lo es igual, ¿no? Pero estamos hablando de aquellas personas, ¿no? Era un lugar ordenado. Era un lugar donde tú llegabas, allí estaba tu mujer y tus hijos, ¿no? Tu mujer como guardiana, en ese caso, en el caso de los romanos, como guardiana del hogar. Gracias a la mujer, gracias a la fecundidad de la mujer, tú puedes ser feliz. Tú puedes tener hijos, tú puedes tener familia, tú puedes tener descendencia, tú puedes tener futuro. Esta era la misión para un romano de la mujer, y la mujer aceptaba que esa era la misión que le daban los dioses, porque era la manera de ser útil para la sociedad, ¿no? Entonces la familia era una comunidad que estaba unida a- en el destino y en el culto común a los mismos dioses. Y el máximo representante era ni más ni menos que el padre de familia. Este era el pater familias, ¿no? Eh, en casa, los romanos tenían el araria, tenían un altar donde veneraban a unos cuantos dioses tan muy, 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 muy antiguos. Muy antiguos de siempre. Dice Virgilio, nos dice Dionisio de Carnaso, incluso nos dice Tito Livio, que los primeros penates de Roma los trajo el mismísimo Eneas. Eneas de Troya. Evidentemente es mito, pero es una cosa, estamos hablando de una cosa muy arcaica, ¿no? Y en Roma su casa era lo cotidiano, era lo que le definía, era donde él se presentaba en su intimidad, en lo cotidiano. Pero fuera no, en el exterior que estaba, en el exterior estaba los lobos, los que te querían comer, estaban los bandidos. Entonces tú lo que querías era volver, ¿no? En el exterior estaba lo malo y dentro estaba lo bueno. Y lo ordenado, y lo que te definía a ti. Y allí había unos dioses, los lares, que son famosísimos los lares, ¿no? Estaba, por ejemplo, el genius Loki, que se presenta normalmente, el genio del lugar, que se representa normalmente como una serpiente, ¿no? A esta familia, toda esta familia, todo este pater familia era, entre comillas, no sé cómo encontrar la palabra para decirlo, ¿no? Pero era que fecundaba a su mujer, pero no solo fecundaba a su mujer, sino que a través de su virtud también se fecundaban los campos, porque era él el que lo gestionaba todo. Entonces, a través de esa virtud, a través de esa piedad, a través de esa fidelidad a ese padre de familia, todo se ordenaba, todo funcionaba. Entonces, digo, bien, esa era la importante del padre de familias, y esa era la importancia de la religión en ese aspecto, ¿no? Entonces, todo iba a ese señor, y ese señor cada día prácticamente, bueno, todos los días, tenía que pedir a los dioses más cercanos, que eran los dioses de su hogar. Todo el mundo supongo que conoce los lares, que son los dioses de los lugares, en este caso son los dioses del lugar. Tenemos a los penates, traduciéndolo muy rápidamente, son los dioses de las despensas, que normalmente, bueno, no se representan mucho, pero son jovencitos que llevan cosas a un altar, ¿no? Tenemos uno que es muy especial, que es el genios titular masculino, que está asociado con el espíritu vital del hombre. El genios es el espíritu vital. Sería como nuestra alma divina, ¿no? Esta alma divina, que a la vez también nos protege. O sea, no soy yo mi cuerpo, ¿no? Es lo que me hace a mí animado, ¿no? Y esto que me hace a mí animado, pues en principio pues también tiene mis virtudes, ¿no? Y también me une con mi padre, porque el genio es masculino, es una cosa, ¿no? Que también me une
con lo anterior, aunque me pertenece este genio a mí, ¿no? Las mujeres tenían un solo genius, que era Juno. Todas las mujeres era Iunus genius, era cuando rezaban, porque cuando no estaba el padre de familia, este rito lo hacía la mater familias, pues ella rezaba a Juno, o sea, la diosa Juno, Juno era la que protegía a la más importante de la casa, en este caso que era la matrona, la madre, ¿no? Y tenemos un concepto que es muy interesante, que me gusta a mí mucho, que es el de los manes. Los manes son mis antepasados hechos dioses. Mis Ujú. antepasados hechos dioses. No dejan de ser una fuerza de, de la naturaleza también, ¿no? Cuando mis antepasados mueren, yo los honro. ¿Por qué? Porque lo que yo soy se lo debo a mis antepasados. Si mi Eso es. abuelo fue a la guerra y consiguió botín y con ese botín compró campo y yo ahora pues trabajo esos campos, se los debo a mis antepasados. Ujú. Pero hay conceptos muchísimo más sencillos que igual la gente las entiende ahora, ¿no? Yo siempre hice este ejemplo porque no tengo mucha imaginación, pero siempre doy el mismo ejemplo. Yo tengo a mi abuela, Gerión, que además es verdad, que hacía un Ujú. pastelaco, hacía un pastel, hacía unos pasteles enormes, ¿no? Pues ahora imagínate que yo cojo la receta de mi abuelo o de mi abuela y hago una pastelería. Y con esa receta tengo éxito. Y abro cinco Ujú. franquicias, ¿no? ¿A quién le debo el éxito? A mi abuela, Ujú. a mis antepasados. Y esto era lo que yo veneraba en estos antepasados a través de lo que le habían enseñado. O sea, eh, no era una cosa, me imagino, no, no. Yo soy quien soy porque mi padre me ha enseñado las virtudes romanas, mi padre Ujú. me ha enseñado a cómo comportarte, mi padre me ha enseñado todo lo que sé, mi padre me ha enseñado a llevar los campos, me ha enseñado a que los bueyes sean sanos y trabajen bien, a que las ovejas me den buena lana, porque cuando les corto la lana les pongo un ungüento protector para que no les sufra la piel, porque me ha enseñado todo, o sea, me ha enseñado a sembrar cuando toca, a hacer los arados cuando... Y yo sobrevivo gracias a que mi padre, y a mi padre le enseñó a mi abuelo, y a su abuelo le enseñó su otro abuelo. Estos son los manes de mis antepasados. Pero no solamente como espíritu, sino es que es práctico. O sea, yo soy el éxito de lo que han hecho mis antepasados, ¿no? Son también dioses de buen rollo. Esto que pasa ahora en, en algunas personas que dicen que ven una luz y cuando mueren, ¿no? Y que van a ir al más allá y allí en esa luz le viene a recibir su padre y su abuelo de buen rollo, riéndole. Estos son los manes. Estos Ujú. son los manes de buen rollo. Pues los romanos rezaban todos los días, por la mañana y por la noche, a todos estos dioses, a los Ujú. lares, a los genios, a los penates y a los manes. Además de a su dios. Si por ejemplo eran comerciantes, pues a Mercurio. Si por Ujú. ejemplo eran de otro oficio, pues a Vulcano. Si por ejemplo, o sea, al dios de la casa. Todas las mujeres le rezaban a Vesta, porque Vesta es una diosa también muy original de Roma, aunque luego se compara con Hestia, pero es original de Roma. Eh, Vesta es el fuego del hogar, así de duro. O sea, el hogar, esa calidez del hogar, que luego se manifiesta, según los romanos, en la calidez de la madre. En esa calidez que tú sientes en tu madre, ese calor que te da tu madre, también es el calor de Vesta. El calor de una vela, el calor de una hoguera que te calienta, es también Vesta. La hoguera calienta al perro, al gato, al pobre, al rico, al padre, a la madre. No entiende. El calor no entiende de quién eres. Vesta calienta a todo el mundo, ¿no? Pues Vesta también se adoraba en todos los hogares, ¿no? Ujú. Era una diosa que, bueno, pues que, bueno, es la diosa del hogar, para decirlo, Que, ¿no? Luego había otras diosas, pero esta era una ujú. diosa por excedencia del hogar, ¿no? Quería añadir, Ángel, que hoy día los lugares sagrados, ¿no? Para rezar de las principales religiones son templos, ¿no? O sea, tú tienes que Sí, salir de tu casa, ir a un templo y ahí rezar. Ese es el lugar sagrado, ¿no? El lugar importante, ¿no? De esa religión. En ese momento en el que estás hablando, en esa época arcaica de Roma, el lugar más sagrado era la casa. en la casa. Entonces era donde se rezaba, en la casa. Ahí estaba la importancia de todo, radicaba en el hogar, o sea, en la familia. Entonces ese era el lugar más sagrado, por eso se rezaba ahí, ¿verdad? Claro.
nosotros tenemos que extender, ahora que he dicho lo de Vesta, el hogar, podemos extender el hogar, la puerta parece a veces parece una tontería, una puerta. Ya, una Mm, puerta me lleva al interior de lo que es mi casa, que es mi domus, que es algo conocido, lo que hemos dicho antes, no lo mm, cotidiano, ¿no? Pero cuando tenemos una ciudad amurallada, mi casa se extiende un poquitín mm, fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también tengo mis dioses en Roma, tengo Vesta, Vesta, el templo de Vesta está en el Foro Romano, y el Foro Romano era el centro espiritual de Roma. Entonces, ese fuego también daba calidez a todos los romanos. ¿Por qué? Porque Roma era la casa de todos los romanos y teníamos unas puertas para poder acceder. Entonces teníamos mm, una casa y una casa previa. Yo, que he vivido en un cuartel, ese concepto lo tengo clarísimo. Había un mundo en mi hogar y había otro mundo extramuros. Intramuros vivíamos, en aquel caso, 27 familias creo que éramos, mm, con sus hijos y con sus mujeres y con sus maridos por sus servicios de la Guardia Civil, y había relaciones en el interior de esa pequeña ciudad que era el cuartel. Entonces yo tenía mi hogar, mi casa, tenía otra segunda casa que era el cuartel y cualquier otra casa, porque todas estaban abiertas, y luego estaba el mundo exterior, que era el mundo peligroso, que era extramuros, las puertas para afuera. Esto era un romano, exactamente lo mismo. O sea, tenía su mm, casa, su domus, su familia, y luego tenía los demás romanos. ¿Qué pasaba en Roma? Pues que vivían en los mismos peligros, le querían atacar los oscos, le querían atacar los etruscos. Pues en mi casa, no es ese caso, ¿no? Pero en el cuartel, pues ellos salían pues, a hacer sus servicios. Y todos los hombres iban a hacer sus servicios y todas las mujeres tenían un marido que tenían los mismos problemas. Unos eran sargentos y tal, pero al final todos estamos unidos en mm, una cosa que comprendemos todos y que es un mundo que todos entendemos, ¿no? Y que sí. cuando los maridos se iban a una misión que ellas pensaban que era peligrosa, pues se preocupaban 5, 6 o 7 o 8 y se reunían pues Mm, para hacer la vigilia o para calmarse las unas a las otras, realmente sin tener ninguna de ellas pues realmente información sobre lo que sucedía, porque a veces mm, ya sabe que los números van a hacer, y a veces no saben de ellos ni lo que van a hacer, ¿no? mm, Pero esto pues, sucedía exactamente en Roma igual, una casa, una muralla y todo era una comunidad, cada uno, como hemos dicho, en su lugar. En el cuartel teníamos tenientes y tenemos sargentos, teníamos cabo y teníamos números. Cada uno en su lugar, pero todos eran una comunidad en este caso, ¿no? mm, Tenemos el interior de mi casa y el extramuros, ¿no? A mí esto me ayuda mucho a entender cómo podía sentirse un romano en Roma y cómo podía sentirse un romano fuera de Roma, ¿no? Y mm, cómo una vez que tú entras dentro de Roma, Roma tiene sus peligros, pero tú ya estás dentro de tu primera casa. Luego ya te mm. vas a tu casa de verdad, ¿no? Pero eso fíjate, Ángel, no sé si te pasará a ti, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando, por ejemplo, viajo o sea, cuando vas al extranjero y de repente vuelves a España, mm, o sea, entras en tu casa y, ostras, ya estoy, no, te dan ganas hasta de besar el suelo, ¿no? De decir, ya estoy en mi Claro. casa. Pero es que luego dentro de España, igual, o sea, cuando yo viajo por España y voy por la carretera y veo el cartel de la Comunidad Valenciana o el cartel de Alicante, digo, ya estoy en casa, ¿no? O sea, es esa sensación. Yo creo que le pasará a todo el mundo, ¿no? De cuando llegas Sí, a tu tierra y dices, ya estoy en mi casa, ¿no? sí, a mí me pasó un fenómeno muy curioso, que bueno, por estos viajes que he hecho a Grecia y a Nápoles y a Roma, ¿no? A mí me pasó un fenómeno muy curioso en Grecia, que no es exactamente, no me había pasado nunca, porque claro, no había ido nunca a Grecia, ¿no? Y era que cuando miré aquel mar Egeo, porque estaba en el Cabo Unión, Mm, cuando vi aquel mar, yo dije, este es el mismo mar es el mismo. que baña mi tierra y la tuya, Sí. el Sí. mismo mar. Y eso me di cuenta también en el aspecto del Mediterráneo. O sea, el Sí. Mediterráneo también nos une, ¿no? Mm, Entonces, son estas cosas que empatizamos, que ahora nos viene un poquitín así, pero un poquitín creo que los oyentes entiendan que a veces nos sentimos unidos por cosas, porque somos animales empáticos, somos animales hipersociales, ¿no? Y nos sentimos unidos por cosas que a veces no te va a ver yo. Porque yo me acuerdo que lo sentía así. Yo vi aquel mar, que por allí dicen que se había tirado el padre de. Bueno, Egeo, el padre de Teseo, se tiró allí y se suicidó porque pensaba que su hijo se había muerto. Le llamaban Mar Egeo. Y yo cuando miré allá abajo dije,
este es mi Mediterráneo, el mismo Mediterráneo. En Yo no me he mi- salido de mi Mediterráneo, yo no he salido Mm, de mi cultura, tuve esa sensación, ¿no? Pues esta pertenencia a algo más grande que tú, mm, esto hay que entenderlo, que lo tenían, en este caso, los romanos, la tenemos muchas personas, ¿no? sí, Pertenencia, sí, y no pertenencia a una sola cosa, que a veces es que yo soy, no, es que ser una cosa no te implica no ser otra. eso es. Mm, No, porque un romano del Aventino podía ser de una curia, podía ser de una tribu, podía celebrar las fiestas de su colina, podía celebrar las fiestas de su colegia podía celebrar un triunfo militar. mm, Y siempre iba cambiando de colectivo. O podía celebrar el cumpleaños de su padre, que es otro colectivo, que es la familia. Entonces, el ser de mi familia no me quita que sea de una curia, no me quita que sea de una tribu, no me quita que sea un colegia. claro. Y yo me puedo sentir todo eso a la vez. Sí, en caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, yo en este caso alicantino de la capital, ¿no? Luego alicantino de la provincia, valenciano de la Comunidad Valenciana, español, Claro. europeo, como has dicho tú, mediterráneo, ¿no? O sea, Sí, yo. y así, ¿no? Y luego, bueno, ciudadano del mundo, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, Sí, que, o sí. sea, una cosa no quita la otra. O sea, No, no. que Es, tú te sientas muy español no quita que no, que dejes de ser europeo o eso es así. aunque se sienta tan mediterráneo Mm. como un griego. O incluso más allá, ¿no? Por ejemplo, los españoles tenemos la suerte, ¿no? De tener muchísimas cosas en común con los hispanoamericanos. O sea, tú puedes ser muy español, pero al final no dejas de ser un hispanoamericano. Hombre, uno más, Un hispano. Ujú. no hay Y más, bueno, eso es. y con más suerte aún, romanos, ¿no? Que no Ah, dejamos de sí, ser sí. romanos, ¿eh, Ángel? Sí, somos bastante romanos, ¿no? En este aspecto, bueno, yo a veces siempre todo lo comparado, es muy cogido con pinzas, ¿no? Pero cuando yo era chiquitito, celebrábamos el santo de formación profesional, el santo de bachillerato. San Cristóbal, a la Virgen del Carmen, los pescadores, los Claro. conductores, pues es Mm, este concepto, ¿no? Este Dios, esta fuerza de la naturaleza, evidentemente el cristianismo se ve de otra manera, ¿no? Pero el concepto es este, el concepto de tener un pequeño altar familiar. Mi madre tiene un pequeñito altar mm, familiar con unas imágenes, con San Patracio, que a mí nunca me ha gustado porque se da mucho trabajo. Y, por ejemplo, tiene uno que se llama Judas Tadeo, creo que es, que ella me ha dicho que es el santo de los imposibles y le reza mucho por mí, no entiendo por qué. Gerión, no sé por qué le reza, yo no he visto que fuera tan imposible nunca, ¿no? Pero tiene su altar. Si lo hace mi madre es porque razón tiene y yo no, pero es Pero, así, ¿no? pero fíjate, Entonces, Ángel, ahora que has nombrado esto, o sea, no deja de ser muy parecido a lo que nos estás contando de los sí, dioses primigenios de Roma. sí, Lo que has sí, comentado, el tema de los patronos, o sea, patronos y patronas de España, o sea, en cada ciudad tiene su patrón, su patrona. Luego lo que has dicho tú, las profesiones tienen ¿no? Sus patrones sí, también sí. y sus patronos. O sea, que no deja de ser esto, claro, hoy en día mucho más evolucionado, ¿no? Y de otra manera distinta, porque es lo que he comentado al principio del programa, estamos muy desapegados de la tierra, ¿no? Eh, De lo que nos da la vida, pero sí, es curioso, ¿eh? yo, yo me sorprendo a veces, Gerión, de que la gente no se sorprenda. O sea, yo me levanto a las 6:30 de la mañana, a las 7, paso por mi pueblo, me voy a tomar un café, aparco el coche y yo voy al mar, el puerto, el amanecer. Cada día un color diferente del mar, cada día un color diferente de las nubes. El sol se mueve ahora de sur a norte, porque vamos a tener ahora el verano. Cada día es un rojo diferente, cada día es un azul diferente, cada día es un blanco diferente. Y yo miro eso y me sorprendo de la belleza que te puede dar la naturaleza sencillamente a mirar, ¿no? Pues me sorprende que otras personas miren y solamente vean un charco de agua. Es que hoy en día es muy triste, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones, que por ejemplo los niños se crean que los alimentos vienen del Mercadona Sí, o del Carrefour. No, bueno, ¿dónde no, vienen? perdona. Claro, pero es que
o incluso hay algunos que dicen, no, yo es que abro la nevera y los cojo de ahí, ya, pero es Ahí, que, o sea, hemos perdido la conexión que hay con sí, lo que realmente nos da la vida, que es la tierra, ¿no? Que se pierda eso, que se pierda el concepto de que la naturaleza es lo que nos da de comer, vamos, es un error que no sé yo si las generaciones futuras lo pagarán, ¿no? El tema de no ser consciente, ¿no? De eso. claro. Pues esto que estás diciendo tú, de ser consciente de lo que hace la naturaleza, los romanos ahí veían, en cada cosa, veían un dios. Ujú, No un dios complejo como Júpiter, sino una fuerza de la naturaleza, sin forma, pero que hacía que creciera el trigo, que crecieran las cebollas, o que los campos los araras bien, o que los campos guardara, que los alimentos, por ejemplo, se guardara, el trigo se guardara bien en un silo, o ujú, que el trigo, cuanto se transportara, no se hiciera mal, que la novia o el novio tuvieran fecundidad, que se concibiera un hijo, que todos los aspectos que tenían que ver con la vida, los romanos todo esto, porque lo que dices tú, nosotros ahora hemos perdido esta magia con la naturaleza, pero ellos no, ujú. ya lo observaban. Ellos Claro. observaban que los animales tenían sus nidos y sabía lo que significaba eso. Y cuando no, y si los patos no bajaban, no iba a venir. Venía el frío, cuando los patos se ven hacia el sur iba a venir el frío, no les hacía falta. Si yo no viera los patos, no sé ni cuándo viene el frío. Ellos sí, porque ya sabían cuándo iba a venir el frío, ¿no? Y Ujú, observaban cosas como la sombra en esa montaña, el sol, no se ve el pico de esa montaña, quiere decir que vamos a tener niebla. Ellos no sabían que eran altas presiones y lo que eran bajas presiones, pero sabían que si no se veía esa montaña, el aire no se movía, igual iba a tener niebla y eso no iba bien, o iba bien, depende de la época, ¿no? Y todo esto tenía que ver evidentemente con algo que no nos podían explicar. Y como no lo podían explicar, pues bueno, pues era un dios o una fuerza de la naturaleza, en este caso, que, eh, que existía, ¿no? Nos vamos a ir ya ujú. a los últimos seres que no son dioses Júpiter, ni Olimpo, ni nada, ¿no? Esto es más rollo, más rollo. Los muertos también eran Ujú, dioses. Hemos hablado de los de buen rollo, que son los manes. Los manes me ujú, ayudan. A los manes les hago fiestas, las parentalias, por ejemplo, en febrero, o la ferialia, o la rosalia, por ejemplo. La rosalia era una fiesta que se hacía, creo que era también en febrero, a soldados muertos en batalla, la rosalia, y a los antepasados. Este respeto al que moría por algo importante, ¿no? A las parentalias pues eran parientes, a los padres, ¿no? Uno de esos días se les ponía un plato, se iba a comer con ellos a los cementerios, y uno de esos días se les ponía un plato en la mesa, como si estuvieran ellos allí, y tú ujú. hablabas con ellos como si estuvieran allí. Me han contado algunas personas que todavía existen en algunos sitios de España, cuando hay un muerto reciente, en alguna fiesta llegada, dejar una silla, porque bueno, para que la presencia de esa persona, un poco de respeto, ¿no? Tú siempre has estado aquí, pues te respetamos este Ujú, sitio, ¿no? Pues este respeto. Si tú respetabas a estos manes, pues te iban a tener, ¿no? Hay un dicho latín que dice que es ubi lar, ubi patria. Donde está el larario, donde está el lar, está la patria. Allí donde yo rezo es donde está en mi patria, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa si estos manes no los tratamos bien? ¿Qué pasa cuando una persona muere de mala muerte? Cuando tiene una muerte inútil, cuando muere cuando no debe, pues que mueren mal. Y cuando muere mal, Hollywood está lleno de películas de este tipo, la gente que muere bien, pues se va al cielo y ya está. Ha hecho una buena vida, le llegó su momento, ha hecho todo el dogma que tenía que hacer y va. Este no da problemas. Este, no hagas conjuro ninguno que se está allá, salvado. Pero el que muere mal, aquella mujer, por ejemplo, que muere justo antes de casarse, que eso se considera una muerte inútil, un niño, a un ajusticiado, a un ujú. crucificado que muere sin tocar el suelo, o a un colgado que muere sin tocar el suelo, con lo cual su espíritu se queda por aquí vagando, ¿no? Estos son los lemures. Estos son lemures, que son gente que son son espíritus inquietos que, bueno, porque están resentidos, porque claro, si te mueres mal, pues estás resentido. Ujú, Y entonces, pues lo que tiene que hacer
El romano de bien es calmarlos, ¿no? Las fiestas más famosas son las Lemuria, de ahí su nombre, Ujú, Lemur, que eran el 9, el 11 y el 13 de mayo, en el que el padre familiar realizaba directamente un exorcismo, ¿no? Había todo un rito, esto no lo describe, creo que es Ovidio, en su libro En Fastos, y bueno, hay una frase que dice, te ofrezco, te ofrezco estas habas y de esta manera redimo a mí y a los míos. O sea, cómete estas habas, porque claro, las habas, cuando les pones agua sale una simiente. Eso es vida. ujú. Pues si yo te ofrezco vida, le daba 9, 3 veces 3, famosísimo 3, para que se fuera. Y acababa el rito, bueno, con los pies descalzos, pero él acababa el rito con manes exite paterni. Salid de aquí, espíritus de mis antepasados. Esto es un exorcismo. O sea, te pongas como te Ujú, pongas, ¿no? Y este hombre lo que hacía era, pues, defender, no a él, mi mi domo familiae. Yo, a mi casa y a mi familia. ujú, Todos los restos de Roma son así. A mí, a mi casa y a mi familia, porque son comunidad. Son comunidad. No es verdad que el pater familia tiene la mayor responsabilidad, pero es comunidad todo. Alguien tiene que mandar en una comunidad, ujú. porque si no, esto es un no. No, los conceptos de democracia, esos todavía ni los entienden, ¿no? Con lo cual, alguien manda y es comunidad. Estos lemures, pues son estas personas que tienen mala suerte. Pero además, bueno, que mueren mal, pero además tenemos otros que son larvae. Los larvaes y los lemures, como todo en Roma, va evolucionando conforme el tiempo, ¿no? Si los larvaes, señor Gerión, si los lemures son malos, los larvae ya son. ¿Sabes estos fantasmas que salen en las películas americanas que solo quieren hacer daño? Los Ujú, postergays que tiran cosas y estos, estos. ujú, Estos son malos. Estos no te metas con ellos, con los lemures, ¿no? Ah, y bueno, son pues ya enfadados. Estos ya no. A los otros los puedes apaciguar de alguna manera, pero estos sí. no. Yo siempre, cuando lo explico siempre me voy a Hollywood, que hace mucho daño, pero como todo el mundo ha visto películas, hay películas en las que va una medium, entonces hace un pequeño rito y le dice, has acabado lo que no habías acabado, ¿no? Ahora ves a la luz. Entonces ese acaba lo que ha hecho y se va. Este Ujú, es un lemur. El larvae no, el larvae es la niña exorcista que sale de esa niña para meterse en otro. O sea, esa no hay manera de conformarlo. La única cosa que puedes hacer es que no te haga daño a ti, pero sabes que vayas a otro sitio a liarla, ¿no? ujú. Es un poquitín así. Luego todo evidentemente varía, ¿no? Entonces, entendamos todo lo que he querido explicar, sobre todo lo más difícil de esto, ya no es tanto entender el Dios, sino es entender este pensamiento romano Ujú. de cómo veía estas cosas, ¿no? Esto no sé si lo habré logrado explicar porque es un concepto muy complejo y además tenemos que ponernos en personas de hace 2500 años. Ujú. Y desaprender tanto pues eso es complicado. Desaprender es una palabra que no sé dónde la escuché, pero me ha gustado siempre mucho, ¿no? Que es quitarnos las capas nuestras, la manera de ver nosotros el mundo, intentar irnos a un mundo más sencillo. Pero claro, estamos tan distanciados, como has dicho tú, Sí. de ese mundo que a veces cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo puede sentir una persona que ha visto el mar? ¿Qué es el mar? Si nunca lo ha visto, pues es muy Ujú, complicado, ¿no? Pues a nosotros nos pasa un poquitín así, ¿no? Entonces tú lo puedes decir, ¿tú te acuerdas el lago que te digo tu abuelo? Más grande, pero ¿cómo de grande? Que no tiene fin, y que el hombre, bueno, pues muy grande, pero tampoco sabrá lo que es. Entendemos, ¿no? No, es muy ujú. difícil explicar esto, ¿no? Pero entendamos que esas personas viven en supervivencia, esas personas viven en la naturaleza, y la naturaleza les da. Les da, pero siempre les da porque ellos son, son una civilización los romanos, no viven del campo y recogen. Si recoges del campo, tú no aportas, dijéramos. No, tú siembras. Tú dominas la naturaleza. Ujú. Tú civilizas la tierra. ¿No? ¿Correcto? Tú Que haces, tú haces claro, algo que está dentro de un equilibrio para que, para ¿cuál es recibir algo, el mayor ejemplo de civilización por romano? Muy sencillito, es el pan. el pan. El pan es el domar la naturaleza y hacer un producto que yo como. Ujú, Y ahí entra el fuego, el hombre, el trabajo, todo. Esto, el pan,
el pan, en una casa donde no había pan, era una casa maldita. En una casa donde hay Ujú. pan es una casa donde hay vida, es una casa donde hay familia. El pan es civilizador, ¿no? Pues Sí. antes de civilizar el pan, pues tenemos a estos campos que nosotros estamos mirando continuamente. Y sabemos que tenemos que dar, tenemos que aportar trabajo, tenemos que aportar grano, tengo que ir a pescar, tengo que darle el cebo al pescado para que el pescado pique. O sea, todas estas cosas que nosotros, como mínimo, tengo que generar esfuerzo para que la naturaleza me dé, esto me hace a mí, yo te doy para que tú me des. Y te lo tengo que dar como me lo das tú a mí, que es con unos ritmos, con unos ritos de una manera determinada, pues yo te lo hago de una manera determinada para que tú me digas que lo que yo voy a hacer te es agradable. Ujú. Porque así es. Si te es agradable, es que tú quieres que suceda así. Y todo lo que sucede es voluntad de los dioses. Cada aspecto de la vida, pues tenía que ver, ¿no? Y claro, tú, si una persona le reza a otra diosa, que se llama diosa Karna, y su hijo es fuerte, y el otro no le reza, y su hijo coge, yo qué sé, malaria, y no crece bien, pues yo le rezo a Karna. Porque evidentemente Karna ha hecho bien a mi hijo. Ujú. Y si yo le rezo a Rubina, y le doy a Rubina, y mis hijos crecen, pues Rubina evidentemente hace que comen mis hijos. Porque no tengo otra manera de explicarlo. No entiendo yo no entiendo de biología, ni entiendo de ecología, bueno, ecología sí, porque son del campo, ¿no? Pero entendamos, no, Ujú. estos pensamientos complejos todavía no existen. Existe lo que es práctico. Yo siembro, yo recojo. Yo recojo. Yo pongo una trampa con un cebo y pillo. Y siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, Ujú. a todos los aspectos, aplícale a todos los aspectos de la vida, sobre todo el campo, que era importantísimo, la procreación, que era importantísima, y evidentemente la guerra, ¿no? Todos estos estaban plagados, tanto la infancia como las nupcias, como el matrimonio, de diosas. Teníamos diosas, por ejemplo, Venus Verticordia, que era una diosa a la que tenían que ir los matrimonios enfadados para poder allí calmar sus corazones. Hasta esto llegamos. O sea, son infinidad, para cualquier quehacer de la vida, estas personas tenían unos dioses, ¿no? Luego todo esto no se abandona del todo, ¿no? Y estos dioses, que sí que es verdad que no son indiguetes propiamente dichos, pero sí que son originales de Roma, como los lares, los penates y los genius y los manes, son la religión más importante de Roma. Esto es la religión romana, esto es lo que más une. Une a las familias. Por todas las mañanas se reunían todos los que había en la casa a rezarles a los dioses y a pedirles buena ventura. Juno, Padre, Madre Vesta, Padre Júpiter, con este incienso te pido bendiciones para mí, para mi casa y para mi familia, y que este día solo me sucedan cosas buenas a mí, a mi casa y a mi familia, y por eso te oro, y taes, así sea, todos los días, todos los días, todos los días. De hecho, un rezo bastante estándar en este aspecto, ¿no? A Jano, a Vesta y al jefazo, ¿no? A jefazo, que es el jefe, ¿sabes que es el abuelo de Rómulo? Un tal Júpiter. No sé si lo conoces, ¿no? ¿No? Pues bueno, más o menos, no sé si a los oyentes les habrá quedado claro, ha sido muy complejo. Espero No, que sí. yo creo que les ha gustado, que hemos aprendido, ¿no? Esta religión primitiva, ¿no? O sea, estos dioses primitivos de los romanos, la verdad que es muy interesante. También hemos visto el tema de la etimología, que concuerda con muchas palabras que utilizamos hoy día. Hemos visto esa conexión entre los romanos y la naturaleza, ¿no? Porque de la naturaleza venía la vida, viene la vida. Y ese equilibrio, ¿no? Ellos buscaban el equilibrio porque ellos se dieron cuenta de que con el equilibrio todo funcionaba, todo iba bien, ¿no? O sea que creo que es algo que el propio ser humano, ¿no? Veía como algo lógico, ¿no? Y por eso seguían esos procedimientos. Es normal, ¿no? Incluso estabas hablando ahora, hoy día incluso los que no son religiosos eh, piden deseos, ¿no? O sea, eh, la típica palabra de ojalá, Mm. o aunque no creas en dioses, ¿no? Hay gente que pide deseos, pues pido esto, pido lo otro. Pides. O sea, realmente estás rezando, ¿no? No se sabe a qué dioses rezas, ¿no? Porque no eres creyente, pero tienes una esperanza de que haya algo
la providencia, ¿no? De que te ayude, ¿no? De que te vaya bien, ¿no? O sea que al final Claro, al final el no hemos fatum, cambiado, ¿no? claro, el fatum, lo que es el destino, Eso pues es. claro, tú quieres que te sea bueno, entonces pues pides, no sabes muy bien a quién, o deseas, Claro. si no quieres despedir, pero claro, tú esperas un destino que tú crees que es más próspero. Sí que es cierto, ¿no? Al final somos humanos, no Exactamente. seamos religiosos o no seamos religiosos. Yo en mi Mm, caso no soy creyente, pero yo quiero que a todo el mundo le vaya bien y yo quiero mañana ser más feliz que hoy. O sea, ujú, pero esto es humano, esto no tiene nada que ver con lo que me espera después de la muerte, eso tiene que ver con ser persona o no ser persona, o sea, no sé cómo decirte, ¿no? Y esperar para mí, para los míos, un mejor futuro, que tendrá que ver con lo que yo deje de creer o crea, ¿no? Al final somos humanos, ujú, somos hipersociales, yo siempre digo, somos hipersociales, somos emocionales y por último, con mucha disciplina y mucha fuerza, somos racionales. exactamente. Pero por último, ¿eh? ¿No? Sí. Voy Así a que decirte dos diosas que se me han pasado antes sí. para que veas tú a dónde llegamos. Polencia es la diosa que interviene cuando el niño ya tiene uso de razón y su cometido se comparte con Valencia, que consiste en dar al niño fuerzas para continuar las obras que ha comenzado. O Ujú, sea, una fuerza que le da a voluntad para hacer las cosas, constancia, industria, severitas, ¿vale? Y constancia. O sea, lo que tenemos que hacer cualquier cosa. Trabajar, disciplina y un objetivo. ujú, ¿No? Pues tenemos a esta niña que justo con esta diosa, justo con Prestana, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y el dios, el último dios que es Vaticano, Vaticano, no sé si te suena, Vaticano, ¿te suena, no? sí. Vale. O Vagitanus, también se le dice, que es dios de la infancia que abría la boca de recién nacido para que emitiera los primeros llantos, los primeros sonidos. Ujú, Hasta para eso había un dios. Porque claro, imagínate una madre que nace el niño y el niño no suelta llanto. uf, miedo, miedo. Pues a este Vaticano para que emitiera los primeros llantos. Ujú, qué Para que bueno. veamos a dónde llega lo que decías tú, ¿no? Hasta dónde llega el Dios determinado. Ujú. Pues Ángel, un programa muy interesante. La verdad que contigo siempre aprendemos muchísimas curiosidades. Como siempre digo, siempre nos traes el otro lado de Roma, ¿no? Ese lado que está más allá de las legiones, las batallas, las conquistas, ¿no? Pues este lado que es el más humano, ¿no? El más de a pie. Y en este caso el del hogar, pues nos los traes siempre estos temas y vamos, es un auténtico placer. Yo me voy a despedir con el último, que es Bitumno, que es el Dios de la infancia que da vida, que tengas alma. O sea, no que seas carne, sino que tengas alma a un bebé. A Roma no solamente son sus generales, como dices tú, son sus gentes, su gente que iba a comprar a los mercados del Velabro, Ujú, a los Numdinae que se hacían en el foro Vario de animales o en el foro Olitorio de todo. O sea, la gente que iba al foro, la gente que compraba cada día, las mujeres que parían, la gente que iba a rezar a los templos, todo eso es Roma, ¿no? También los emperadores y las legiones, ¿no? Y para escribir yo, ya sabes que intento siempre empatizar con esta gente y yo necesito interpretar a mi manera, ujú, evidentemente, a la manera de un escritor, no de un historiador, todas estas cosas. ujú. Pues como siempre digo, en la descripción del audio del programa tendrán todos los enlaces a todas las novelas de Ángel Portillo, también el enlace a sus redes sociales y a sus canales de divulgación, Lignum en Roma, Calamares a la Romana y bueno, darle al like, al me gusta, compartir el programa con quien creáis que le puede interesar el tema, dejar vuestros comentarios, que por cierto tenemos pendiente para más adelante un programa contestando a las preguntas que nos vayáis dejando, como en este programa, por ejemplo, nos podéis dejar preguntas y en un programa las contestaremos. Bueno, las contestará Ángel, que es el Ah, experto.
Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo enorme.